ese escenario de fuerzas que están moviéndose en el escenario previo a la consulta. Y ahora quisiera plantear el tema de las transiciones, ¿no? Un poco ya habíamos mencionado en la primera parte del programa que estamos en una época de transiciones, tanto a nivel mundial, regional y a nivel de Ecuador, ¿no? Napoleón, quisiera plantearte justamente ese tema, ¿no? ¿En qué tipo de transiciones estamos inmersos actualmente? Francisco abordó ya un primer aspecto. Podríamos decir que se superponen varias transiciones. Una transición del gobierno del expresidente Correa al gobierno de Lenín Moreno, que es el manejo de la coyuntura. Pero aparte de esto tenemos otros momentos que sobre todo deciden las formas de poder, deciden hacia dónde va, cuál es la perspectiva. Un aspecto que tendríamos que ver es que muchas decisiones del poder no se las toma en el país, sino que tienen un contexto mundial. El periodo de Correa representó una fuerte modernización dentro de las reglas del capital, pero con un desplazamiento doble. El desplazamiento a nivel geopolítico de un mayor acercamiento al eje este-oeste liderado por China, Rusia, y un cierto distanciamiento del eje norte-sur liderado por Estados Unidos. Aunque en el periodo ya de la escasez hay ese reacercamiento, sobre todo el símbolo tendríamos ahí en el Tratado de Libre Comercio que se firma precisamente en este último periodo y en el paso al Plan B en el Yasuní. Esa transición, ahora que llega Moreno, busca ser tratada en una modificación de correlación de fuerzas, podríamos decir en una reentrada fuerte de los intereses del eje norte-sur liderado por Estados Unidos, si queremos, el capital norteamericano, el capital imperialista de Estados Unidos. Esta disputa es una de las disputas que marca no solo qué pasa en la economía, sino también cuáles son los representantes, cuál es la composición del gabinete, qué tipo de presencias tenemos y hacia dónde va a desembocar post-consulta. Particularmente se concentra en los temas de petróleos, en los temas de minería, que son los temas de gran disputa geopolítica. Hay también, yo diría, una transición en el campo de la cultura política que quizás es la más interesante que hoy día podríamos analizar. Los propios resultados, ¿qué es lo que muestran? Muestran que aquella tesis que sostenía Cueva, aquí estamos algunos sociólogos, había un viejo debate entre Cueva y Quintero, que decía que no hay los suficientes datos. Bueno, Cueva ahora le podría decirle a Quintero, aquí están los datos de que hay dos culturas políticas en el país, una cultura de la costa y una cultura de la sierra, como formas de desarrollo de la política. Y ahí hay un ciclo mucho más largo, un ciclo en donde se conforma prácticamente el orden post-gloriosa del 44. Hasta el 44 la costa sigue siendo el centro de las medidas del bloque modernizante progresista. Ha habido algunos momentos como la Revolución Juliana en el caso de la sierra, pero en general es más bien la costa la que lleva adelante la modernización capitalista y las medidas, llamémosle progresistas, las medidas de este bloque modernizante, y la sierra se presentaba como el centro del polo oligárquico, del polo tradicional. Desde la gloriosa del 44, con la fuerza y la presencia de Velasco Ibarra en el desplazamiento, y la costa se presenta más bien como una política tradicional, como una política, llamémosle oligárquica en los términos del polo oligárquico. Y la sierra se presenta como un referente más de un modelo productivo, de un modelo de modernización. Este tipo de cultura se va conformando y sostiene entonces una dinámica con varias formas de representación. Yo diría que Correa logra arreglar esta representación en un desplazamiento al comienzo. En la primera fase de Correa tiene un apoyo sobre todo de la sierra. Es la sierra la que le da el triunfo en el periodo de la constituyente, en el periodo en el cual hay una serie de definiciones y de cambios. Pero a partir del 2010, el electorado de Correa se desplaza a la costa. Entonces aquí veríamos un ciclo de cultura política mucho de más largo alcance, que es el que también se refleja en la consulta y que es el que está en disputa en términos de representación para saber qué tipo de régimen hay. Con Lenín Moreno
podríamos decir, hay un cierto regreso hacia la sierra y hay entonces un replanteo de normalización, ya no de bonapartismo, sino de normalización tanto en el manejo económico como en el manejo político. Muchas gracias, don Julio. Mario, en este tema de las transiciones, ¿qué complicaciones representan tanto para el gobierno como para las fuerzas políticas esta época de transiciones que vivimos actualmente? Bueno, ahorita las complicaciones están, me parece, al orden del día, ¿no? Porque tal como se ha venido analizando, ya explicaron Napoleón y Francisco, o sea, esta es una transición compleja porque incluye la activación de diversos niveles de transición. Y esto complica mucho más el asunto. O sea, tenemos una transición que no está completa a nivel de la hegemonía del capitalismo global, ¿no? Digamos, todavía la relación, para ponerlo, digamos, un poco simplonamente, entre Estados Unidos por un lado, China por otro lado, ¿no? Eventualmente Rusia, no están completamente resueltas, ¿no? En el último periodo, la desaceleración de la economía china permite un reingreso de la influencia norteamericana en América Latina, pero al mismo tiempo la política de Trump implica ciertas dificultades para este regreso, ¿no? O sea, el ejemplo más claro creo que es la torpeza de Trump en relación con su obsesión en el muro entre México y Estados Unidos y su doble obsesión de que el muro sea pagado por México, que muestra evidentemente yo digo, los límites con que se va a topar, digamos, esta recuperación de la hegemonía norteamericana sobre América Latina. Sin embargo, al mismo tiempo, nosotros estamos viviendo esta transición desde los llamados progresismos, ¿no? Desde los populismos de esta última época, hacia regímenes más liberales. Esto ya lo vimos en la Argentina, lo vimos en el Brasil, se vio en la elección en Chile, y de alguna manera lo vivimos, pero de modo distinto en el Ecuador, porque, como ya se indicaba también, ya al final del gobierno de Correa, frente a la crisis de su modelo, se empieza a retomar determinados elementos de políticas neoliberales, ¿no? Finalmente, todo lo que el correísmo le acusa a Moreno de abandono de los principios de la Revolución Ciudadana empezó en el último año del gobierno de Correa. Allá empezó el TLC con Europa, allá empezó la aprobación de la ley de alianzas público-privadas, allá empezó el retorno de las privatizaciones, la entrega de los puertos, el anuncio de la flexibilidad laboral, la propuesta de nuevas formas de contratación laboral, etc., ¿no? Es decir, que nosotros ya venimos con una transición, por así decirlo, con la particularidad de que se da todavía al interior del progresismo. Creo que al mismo tiempo hay transiciones inconclusas en cuanto a la configuración de las distintas fuerzas que están contendiendo en el momento actual. De la derecha ya hablé un poco en el bloque anterior, pero lo mismo podemos ver en el caso de Alianza País, ¿no? O sea, esta ruptura clara entre Correa y Moreno muestra también, digamos, que no logran rearticularse suficientemente como para hacer frente a las nuevas condiciones, y creo que el resultado de la consulta va a provocar mayores tensiones todavía. Y en los sectores populares me parece que la situación es similar en la medida en que todavía no se logra aglutinar una política que retome la iniciativa popular frente a los conflictos que se encuentran presentes. Nosotros estamos en un momento, digamos, harto complejo, que además está atravesado por otro elemento del que no se habla mucho, ¿no es cierto?, que de alguna manera se mencionaba aquí antes, que tiene que ver, por un lado, con los movimientos de la economía, ¿no? O sea, es decir, cómo se está reconfigurando la economía ecuatoriana, cuál es en concreto la forma y el signo de esta modernización capitalista reciente. La economía ecuatoriana en el periodo de Correa sufrió una expansión gigantesca, pues, ¿no? La producción se multiplicó por 3 en 10 años. O sea, eso implica una expansión capitalista muy grande, ¿no? Pero al mismo tiempo, esta expansión capitalista moderniza, digamos, determinados elementos
tiene una relativa presencia de capital estatal, que hay que ver qué pasa con la, digamos, luego de la crisis de los precios del petróleo, de la capacidad efectiva del Estado de actuar en la economía. Combina la modernización de aspectos tradicionales, vamos a decir, la recuperación de las economías no directamente capitalistas para que sean engarzadas en los procesos de acumulación del gran capital monopólico a través, por ejemplo, de los negocios inclusivos y otras formas parecidas de subordinación de las diversas formas económicas a los grandes capitales. Igual está pasando con el trabajo, empiezan a haber transiciones laborales en donde todavía se mantienen ciertas formas, vamos a decir, entre comillas, tradicionales de relación capital-trabajo, junto con formas que ya están atravesadas por la robotización de la producción en algunas empresas de punta. Esto implica también, digamos, formas diferentes de constitución de las clases sociales. La burguesía ecuatoriana de ahora no es la misma burguesía de los años 60, ¿no? O sea, difícilmente se puede hablar ahora de una burguesía nacional, por ejemplo, en el sentido que se hablaba entonces. Pero el proletariado de ahora tampoco es exactamente lo mismo que en los años 70, ¿no? Las clases medias también han tenido transformaciones muy grandes. Y también el modo como las diversas clases se expresan políticamente, ¿no? Yo creo que uno de los temas que se ha discutido siempre en el Ecuador es esta dualidad de la representación política de las diversas clases, que se expresa tanto a través de sus formas reivindicativas, entre comillas, gremiales, como a través de las formas políticas formales. Es decir, las clases no se expresan políticamente solo a través de los partidos. La burguesía se expresa fundamentalmente a través de las cámaras, los partidos siguen, etc. Vale, muchas gracias por tu intervención. Bueno, Francisco, también quería ahondar un poco en este tema de las posibles transiciones y de los posibles escenarios que nos estarían planteando esas transiciones de las que nos hemos estado refiriendo. Yo creo que lo principal de una comprensión del momento político y de la consulta es descubrir la característica sui generis de Ecuador en la región. Y a partir de allí intentar ubicar las principales contradicciones que están precisamente en los distintos momentos y figuras de la transición. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a lo que aquí se ha dicho, yo sí creo que el gobierno de Correa y el impulso fuerte a la modernización capitalista y tecnocrática que se dio, disminuyó o casi eliminó esa vieja contradicción que existía antes entre oligarquía y burguesías emergentes, y más bien se rearticularon en formas de organización y de incluso representación en torno, ¿no es cierto?, al bloque dominante. Yo creo que allí, por ejemplo, se debería considerar el caso de la oligarquía o ahora burguesía a la que representa Nebot y que tiene un determinado signo y una determinada orientación, pero donde se debe poner el acento desde un punto de vista social, desde un punto de vista de izquierda, como decía hace antes, es en la transición de los sectores subalternos. Es decir, ¿cómo vamos nosotros a pensar? Yo he venido diciendo desde tiempo atrás un programa de transición, tú sueles decir en Napoleón, de periodo, que es el que todavía no se logra formular y que tiene un objetivo fundamental, que es la contrahegemonía, ¿no es cierto?, y una actuación que nace en la organización, que va por la movilización y la resistencia. Eso es fundamental, y esa transición es la que hay que calibrar en las características sui generis del Ecuador. Y aquí me meto un poquito en ese punto, en el sentido de que habría que ver qué significa la transición en América Latina hoy, en la región. Es efectivamente una transición que deja atrás los procesos llamados progresistas que se dieron en el pasado, producto de una ofensiva neoliberal
potente, o cabe pensar la posibilidad de un quiebre, de una reacción que perfectamente podría estar en la condición sui generis del Ecuador. Y ese es un tema fundamental. Claro que la condición sui generis no es un tema subjetivo, sino es un tema que nace de una condición de realidad que hay que saberla calibrar suficientemente, porque de eso dependerá las posibilidades de actuación táctica de las fuerzas sociales de la izquierda. Ahí me parece que está la clave, es decir, en la necesidad de empujar una salida del reflujo en el que ha estado el movimiento social en el último periodo y avanzar a una perspectiva distinta. Ahí es donde yo señalo, y vuelvo a señalar aquí, lo acabo de decir en el último artículo y en la ponencia que seguramente Mario ya te llegó de la Universidad Central, donde vuelvo a insistir en el tema de la necesidad de la coincidencia. La debilidad, eso insisto, transición por supuesto, ¿no? La debilidad de los sectores subalternos, sociales, populares, lleva a que se maneje con inteligencia, cautela y resguardo la posibilidad de la coincidencia en base a las exigencias y en base a la no subordinación. Y eso plantea la necesidad, y esto es la clave de la transición que vivimos, eso plantea la necesidad de un programa de transición de periodo donde el eje fundamental sea crear las condiciones de la contrahegemonía. Bueno, en esta parte hemos podido un poco visualizar esas continuidades y rupturas, esas transiciones en las que estamos ahora inmersos. Y bueno, para la siguiente parte del programa quisiéramos ahondar en el tema de la postconsulta, ¿no? ¿Qué balance podemos hacer de los resultados? ¿Cuál es el futuro, digamos, de las preguntas y de la aplicación real que van a tener muchas de las leyes y de las reformas constitucionales que están planteadas en la consulta? Y bueno, sí, para cerrar también con las conclusiones que podremos hacer sobre el tema de la consulta. Así que, bueno, en esta parte del programa pasamos nuevamente a un intermedio musical, en el cual también esperamos que todos los radioescuchas nos sigan acompañando y sigan pendientes de la señal de XDZ Radio. Así que volvemos en unos minutos.